días y muy feliz viernes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y continuamos hoy, ya cerca de terminar la segunda semana de Adviento, con nuestra lectura y nuestra reflexión de textos bíblicos que nos van a ayudar a darle un mejor y mayor sentido a estas fechas. El día de hoy nos vamos a concentrar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos del 3 al 14, leídos desde la Nueva Traducción Viviente. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por lo que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Muy bien, wow, este es un texto que creo yo que es sorprendente, digamos, para la época en la que estamos queriendo reflexionar en Adviento. Nunca lo hubiese yo escogido como un texto para Adviento, pero bueno, reflexionemos sobre él. ¿Qué te dice a ti este texto, Stephanie? Bueno, que nos enumera varios pecados ahí y las personas que practican ese tipo de pecados, pues no son personas que pueden heredar el reino de Dios, explica acá, y lo que tienen que hacer es buscar la luz y alejarse de la oscuridad, ¿verdad? Se refiere un poco acá también a ahora que tienen la luz, ahora que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? En ellos, porque aquí estamos ya en el Nuevo Testamento, en donde ya el Espíritu Santo mora en las personas. Exactamente, yo creo que tú haces ahí algunos puntos sumamente importantes. Si ustedes en sus Biblias leen este capítulo van a encontrar un como titulito encima del capítulo 5, que no es que esté en la Biblia realmente, pero que lo han puesto por toda la vida en las Biblias que tenemos ahora, que dice vivir en la luz. O sea, este texto nos llama a nosotros a reflexionar sobre cómo hemos de vivir como cristianos, pero nuevamente regresa el tema del que hemos estado reflexionando tantas veces en estos días, ¿no? La luz. Navidad es una fiesta que se caracteriza por luces. Hoy mi amigo Pablo Gutiérrez lo decía, darle sentido. ¿Por qué le ponemos luces al árbol, luces a la casa? ¿Por qué las candelas de Adviento se van prendiendo progresivamente y van alumbrando más? ¿Por qué tanta luz? ¿Por qué las luces de los fuegos artificiales? La luz es un tema sumamente importante para entender a Jesús, de cómo la luz alumbra a la oscuridad. En Isaías 9 dice, aquellos que caminaban en oscuridad han visto una gran luz. Y eso es lo que significa encontrarnos con Jesús. Es encontrarnos con la luz. Y aquí nos contrasta Pablo la diferencia entre lo que es vivir en la luz y vivir en la oscuridad. Y esta época es una época que no podemos negar, es una época oscura. Es una época difícil donde muchos incluso de los pecados que nombra aquí Pablo
son considerados como parte normal de la vida, aceptable y para celebrar. Sí, pues sí, eso es algo que cada vez muchas cosas que son pecado, que las personas pues les dan la vuelta a su conveniencia o se vuelven personas que piensan que esa es la vida moderna, ¿verdad? Y pues viven en el pecado y se sienten pues muy tranquilos en ese ambiente porque ya es aceptado por muchas personas. Pero en este texto se recalca lo importante, ¿verdad? Se repite tantas veces lo de la luz, ¿verdad? Porque para eso es que vino el Señor aquí, para iluminarnos de qué es lo que había que hacer y por eso mora el Espíritu Santo entre nosotros, porque Él es la luz que tenemos nosotros disponible ahora. Y esa posibilidad, o sea, el poner la vida cristiana bajo la luz, hace que la vida que no está atrapada por estos pecados que nos afectan a todos sea mejor. Y es que eso es lo que a veces no creemos. Que la vida cristiana restringe muchas cosas y que no es mejor que la vida, digamos, entre comillas, normal, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención algo muy interesante. No sé si tú te diste cuenta de esto, Stephanie. En los primeros versículos menciona varios pecados, Pablo. Menciona la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia. Nos pide que evitemos los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros. Es una serie de malas conductas. Pero ¿cuál es la manera en que Pablo nos exhorta a corregir esta actitud? Vean lo que dice después, ahí siempre en el verso 4. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. O sea, todos estos pecados Pablo los resuelve con gratitud. Y si algo es difícil generar en Navidad, curiosamente por los regalos y todo eso, es un sentido de genuina gratitud. Sí. Pues sí, creo que es importante ver que al estamos agradecidos con Dios por la forma en que Él nos creó, por la forma en que Él quiere que nos conduzcamos en esta vida. Y entonces, al tener esa actitud, nosotros podemos pues decir, bueno, si Dios cree que tal cosa está mal hecha, si yo la hago de tal forma, es porque así es, y podemos experimentarlo y darnos cuenta que así es, nos libra de un montón de problemas. Uh-huh. Y qué importante es nuevamente caer y recordar este valor tan importante de la gratitud. A mí no me pasa, todavía sigo un poquito trabado en esto de cómo Pablo resuelve esto con gratitud. En Salmos, la Escritura dice, entraré por sus puertas, o sea, a las puertas del templo, pues a la presencia de Dios con acción de gracias. Y qué importante es la gratitud para poder estar delante de la presencia de Dios. La gratitud para poder vivir una vida alejada del pecado. En Filipenses, si no estoy mal, o en Efesios, Pablo nos dice que presentemos con gratitud todas nuestras peticiones a Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar con nosotros. Entonces, también, además de eso, para tener paz, la gratitud es tan esencial, ¿verdad? Y entonces vivir agradecidos con Dios, con lo que Él ha hecho con nosotros, con lo que Él ha hecho por nosotros, nos ayuda a vivir una vida que realmente transforma, es transformada, impacta positivamente a los demás. Pablo nos dice luego que no nos dejemos engañar por quienes justifican esos pecados. Siempre va a haber, y lo vivimos diariamente, quienes justifiquen la forma de vida de pecado como que fuera más alegre o qué sé yo. Pero Pablo nos dice que no nos dejemos engañar. Nos recuerda que nosotros mismos estuvimos en oscuridad, pero nos recuerda que ahora
estamos en la luz y tenemos la luz de Jesús, el Espíritu Santo dentro de nosotros, morando con nosotros. Y esa luz puede producir en nosotros, produce en nosotros vidas buenas, rectas y verdaderas. ¿Quién no quiere eso? Sí, es increíble, pero es cierto. El agradecimiento es una forma de decir, bueno, lo que Dios dice está bien, estoy contento con lo que Dios dice, me parece las cosas que Dios hace es lo mejor para mí porque Él es mi Dios, mi creador y sabe que es lo mejor para mí. Entonces la forma en que vemos las cosas ya es diferente y entonces podemos de una buena forma, con una actitud positiva, contrarrestar todas esas tentaciones y pecados que vienen. Exacto. Y luego, para terminar, y esto creo que es bien importante, vean ustedes el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Averigüen bien lo que le agrada al Señor. O sea, no solo es evitar cosas, sino estar nosotros activamente buscando qué es lo que agrada a Dios y hacerlo. Ahí es donde realmente nosotros ponemos en práctica esto. No solo es quedarse tranquilos de no hacer nada. El cristiano no es el que no hace, sino el que hace lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios pide, lo que a Dios le agrada, porque eso es lo que es bueno. Sí, eso es cierto. También sabremos cuándo vamos a poder evitar ciertas cosas, pero también debemos buscar, ¿verdad? Y una de las formas para saber qué le agrada al Señor es leer su palabra, porque ahí se nos revela lo que a Él le agrada. Exactamente. Y también la contraparte también de la luz, o sea, en el sentido de que no solo nos ilumina el camino a lo correcto, pero también descubre y pone en evidencia aquello que está mal en nosotros, gracias a Dios para que podamos confesarlo y ser perdonados y limpiados por la sangre de Jesús, pero también en los malvados, en los malos, en los que no creen, en los que rechazan a Dios, para el castigo de ellos. Y eso también es una parte que debe llamarnos la atención de este tema de la luz. ¿Qué palabras tienes tú, Stephanie, para ir cerrando esta reflexión tan diferente de hoy? Bueno, Dios es un Dios justo. Se nos explica cómo son las reglas del juego y las reglas del juego siempre son en beneficio de nosotros, ¿verdad? Entonces seamos sabios en buscar la luz, en seguir lo que al Señor le agrada y en ser agradecidos y nos va a ir muchísimo mejor. Así es. Bueno, pues que esta tiempo de Adviento, este tiempo de Navidad, nos permita a nosotros buscar la luz del Señor, darle sentido a cada una de esas lucecitas que pusimos en casa y que genere en nosotros genuina gratitud hacia el Señor por el regalo de Jesús, por el regalo de la gracia, de la fe, de la palabra de Dios y de la salvación que nos ha dado el Señor. Que tengan un excelente viernes y prepárense para un lindo fin de semana y para celebrar y observar en familia de manera genuina y enfocada en el Señor este segundo domingo de Adviento que se aproxima. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Si Dios nos lo permite, nos vemos mañana.